Se ha puesto de moda alrededor del mundo que la gente que no tiene la más mínima experiencia política diga, voten por mí, yo no soy un político, no soy como aquellos corruptos que han arruinado al país, que han arruinado la economía, que pertenecen al sistema. Sin embargo, estamos viendo por lo menos el caso de dos gobernantes que sin haber tenido cargos políticos están demostrando ser tan cochinos, puercos y marranos como tantos políticos con larga trayectoria. De eso voy a platicar, me acompaña Bernardino Esparza, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, y el tráfico, ya sabes, Tráfico, el tráfico. no, es un lío, es espantoso. El tráfico, bueno, aquí seguiremos esperando a los que no han llegado. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Cómo la ves? no tardan en llegar, ¿no? Seguramente. Ya llegarán. Llegarán. A ver, vamos a hacer una pequeña recordadita. Donald Trump, antes de ser presidente de Estados Unidos, fue un controvertido empresario, el discoautor de varios libros, porque ya sabe que no escribió ni uno. Sí. Y eran de superación personal. Sí. Y fue el conductor de un reality show que fue muy exitoso. Sí, eso hay cómo que no. decirlo. Sí, muy bueno. Es un genio de la mercadotecnia personal. Y se inventó una imagen de empresario ultramillonario, lo cual no es cierto, que todas sus empresas eran prósperas, lo cual no es cierto, quebró varios casinos, que quebró su aerolínea, lanzó varios productos con su nombre, con su marca Trump, puros que no se vendían, carnes que no se comían, vinos que no se bebían, ropa y accesorios para hombres que nadie compraba, que las acababa vendiendo en las tiendas de descuento de Estados Unidos, donde ya sabes, 10% del precio original. Bien. Se vendió como un moderno Casanova porque se hacía acompañar de mujeres muy guapas, Sí. pero además tenía el genio de proyectarse ante muchos como un hombre común y corriente. No, o sea, Sí, manejaba todo. hay ¿no? que darles. Ahora, antes de ser presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky estudió Derecho y fue actor, comediante y dueño de una empresa productora de películas, dibujos animados y programas cómicos de televisión. En una serie que él mismo produjo, llamada Servidor del Pueblo, interpretó a un presidente ficticio de su propio país. Es como si López Obrador, antes de ser presidente, hubiera sido actor y hubiera tenido un programa que se llamaba Movimiento de Regeneración Nacional. Sí, algo así. En 2018, Zelensky fundó el partido político Servidor del Pueblo, desde el cual lanzó su candidatura a la presidencia de su país, ganó las dos rondas, porque ahí hubo dos rondas, en la elección de 2019, y en mayo pasado se convirtió en el sexto presidente que ha tenido Ucrania desde que el país se independizó de la extinta Unión Soviética en 1991. Sin embargo, a pesar de la diferencia de sus edades, porque Zelensky tiene 41 y Trump tiene 73, pues ambos se parecen. A ver, los dos han sido empresarios. Creo que Zelensky dentro de su nivel más exitoso que Trump, aunque no tenga ese dinero. Sí. Y los dos fueron personalidades del mundo del espectáculo. Ninguno tenía la más mínima experiencia de llegar a la presidencia de su país. Cero cargos políticos antes. Sin embargo, ambos entendieron, supieron aprovechar muy bien este sentimiento que hay alrededor del mundo contra los políticos, contra el establishment, contra el sistema político. Sí. Los dos lo interpretaron. Y a juzgar por una transcripción de una llamada que sostuvieron el 25 de julio pasado, los dos también se muestra que como buenos políticos que dicen que no son, no tienen el menor empacho ni escrúpulo para ponerse de acuerdo y partirle la Mauser a alguien. Así es. Ayer se dio, porque Trump tuvo que ceder a una presión pública inmensa, se dio a conocer esta transcripción de una llamada telefónica que sostuvieron de media hora de duración el 25 de julio pasado. Bueno, en esta transcripción se le oye al gringo pedirle directamente al ucraniano que investigue a su rival demócrata Joe Biden y al hijo de este que se llama Hunter. Es lo que dijo. Se habla mucho sobre el hijo de Biden, que Biden detuvo la acusación y mucha gente quiere averiguar sobre eso. Así que cualquier cosa que pueda hacer con su fiscal general sería genial. Biden alardeó de que detuvo la acusación, así es que si puede verlo, me parece horrible, porque además en la plática se oye como Zelensky dice, no te preocupes, yo voy a poner un fiscal general a modo, o sea, va a ser mi gato, casi diciéndolo, ¿no? Trump después le sugiere al ucraniano que hable con su abogado personal Rudy Giuliani y peor, con el fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr. Dice,
cito, haré que el señor Giuliani lo llame y también voy a hacer que lo llame el fiscal general Barr y llegaremos al fondo del asunto. Le diré a Rudy y al fiscal general Barr que llamen. Para los adversarios de Trump, que no son pocos, el señor violó la ley al pedir al gobernante de otro país que investigue a uno de sus rivales políticos y a un ciudadano estadounidense, lo cual en Estados Unidos para un presidente es un delito sumamente grave. Por eso ayer, como lo anunciamos en el programa, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que es demócrata, anunció que ese órgano legislativo iniciará las investigaciones que determinarán si el gringo debe ser sometido a juicio político, lo que podría ser el primer paso hacia su remoción, lo cual ahorita se ve muy difícil porque la mayoría republicana que hoy está en el Senado, que es la que a fin de cuentas decidiría sobre esto, pues no lo va a hacer. Pero con base en la conversión que he leído yo de esta transcripción, queda claro que Trump y Zelensky se coludieron para dañar a Biden sin que a ninguno le importara lo más mínimo lo que dice la ley estadounidense. Así que no se vayan con la fita de que porque no son políticos son buena onda, ¿eh? Son igualitos, el poder te corrompe. Mira, ya llegaste, Luis Miguel, ¿cómo estás? Encantado de estar acá, Eduardo. Hola, Luis, ¿cómo estás? Es el escándalo. Es el escándalo. Fíjate que hay un tema que estaba viendo que es lo que se dice el tema de la seguridad nacional, justamente, que es el tema en donde un político extranjero interviene en las decisiones de un país interno, en el caso de Estados Unidos. Además, un presidente de Estados Unidos le está pidiendo que intervenga en estas cuestiones tan, digamos, tan de la política local. Pero además que un gobierno extranjero investiga a un ciudadano estadounidense. Sí, o sea, que sea su rival, ya es grave eso. Claro, y fíjate, Eduardo, que aquí hay un tema muy interesante porque ayer lo decías justo y lo estás comentando el día de hoy con Nancy Pelosi de cómo está solicitando que se haga una investigación para que se le inicie un juicio político a Donald Trump. En el caso de los demócratas en Estados Unidos, en la Cámara de Asamblea, tienen 235, es decir, en contra de los republicanos, tienen 200. Tiene mayoría en la Cámara mayoría. Baja, pero minoría en la alta. Ahí hay un tema muy interesante porque según lo que yo veo, son 45 los demócratas, que son 100 en total en la Cámara de Senadores, y 53 los republicanos, es decir, le faltarían 8 o 9 republicanos para que convenciera, sí, y que le dieran el apoyo, porque es la Cámara de Senadores son los que van a juzgar. La que recomienda que sea juzgado es la baja y la alta juzga y decide. Pero ahí se necesitan 2/3 partes. 2/3 partes, pero entonces 66 más o menos, es decir, si 15, lo logran, no, 18 mejor dicho, si lo logran, 20 no, 18 21, más de los que... si son 45 para... Tienen 45 los demócratas. Están 21 más. 21 más. Está en chino. ¿Está en chino? ¿Tú crees que está en chino? Está en chino, ruso. Digo, no habrá republicanos. A menos de que de la estén... investigación salgan otras porquerías de Trump y la opinión pública se le voltee. La opinión pública en la política es más frágil que nada, ¿no? Todo mundo tiene en mente la investigación de la trama rusa, la del famoso Robert Mueller. La diferencia quizá es la rapidez con la que aquí se está contando la historia. Es decir, parte de lo que le quitó fuerza, ímpetu a toda la investigación rusa es que fueron prácticamente 2 años. Fue demasiado largo. Es anticlimática, no alcanza a agarrar temperatura. Y el mismo Mueller no fue claro y contundente al decir que era culpable. Lo que sí vale la pena nada más enfocarlo es lo rápido que está ocurriendo esto. Literalmente hace 8 días Trump estaba tranquilito. Hombre. Básicamente diciendo mi reelección depende de mandar un mensaje de que no voy a picar el pleito con Irán, no voy a hacer una guerra a lo tonto. La economía va a funcionar. 8 días después parecería que es el único tema que vale la pena para la agenda de Trump resolverlo. Es que todo esto surge de un soplón que está enterado de las pláticas que ha tenido Trump con este Zelensky. Y dice, aquí hay en riesgo la seguridad y nuestro sistema electoral. Y este soplón que no ha sido identificado, lo reporta ante la Inspección General del Departamento de Estado. Y el Departamento de Estado, al recibirlo, también se manifiesta. Esto es muy grave y el Departamento de Estado lo tiene que enviar al Congreso, el Departamento de Justicia. Entonces, ¿qué pasa? Que otra vez los miembros del gabinete de Trump dicen, pues no vamos a mandar nada, desobedeciendo al inspector general, hasta que la opinión es tan fuerte que Trump... yo estoy bajo la idea que Trump es un tipo muy paranoico, pero también es ya medio esquizofrénico. De leer la carta ves que hay una colusión, pero para él no la hay.
Dice, no, yo no le insistí. O sea, sí, le sugeriste, güey, ¿no? O sea, ¿sí te das cuenta? Es ya como que ya viene en otra dimensión. Es que ahí hay un tema muy interesante porque en el juicio del 2016 que se le trató de implementar en caso de la intervención supuesta de Rusia en las elecciones del 2016, había la obstrucción de la justicia, es decir, cambiar y quitar, obviamente, a los fiscales que estaban investigando el caso de la intervención de las elecciones. Y en este caso, con estas decisiones, interviene y voy a hablar con los fiscales, etcétera, pues está, creo que un tema muy interesante. Por haber dicho Giuliani no era tan malo, pero cuando dice, te va a hablar el procurador general Barr, ya está involucrando a un funcionario público que no trabaja para él, no, es autónomo, que supuestamente trabaja para el pueblo de Estados Unidos. Esa parte, Estados Unidos durante la era Trump nos ha dado, yo diría, dos películas. Una es lo vulnerable que es la democracia más popular del mundo al populismo, pero lo otro es la fortaleza de ciertas instituciones. Vamos a ver, sí, bueno, es un país muy consolidado. Vamos a ver